bueno, ha pasado un tiempito, pero que sigue generando dudas y, por supuesto, algunas sospechas, ¿por qué no? Pero vamos a dialogar con quien está, de alguna manera, vinculado con estos temas y... hoy nos visita aquí en este estudio móvil que hemos montado en Cafezaro. Sí, Hugo, tenemos a dos personas acá, una que tiene una relación directa con lo que ha estado sucediendo en Caucete y otra persona que tiene que ver con defensa civil, que es Mauricio Nefa. La persona que hemos traído, y a ver si los cauceteros se acuerdan, se llama Walter Pacheco. Walter Pacheco fue empleado de Obras Sanitarias y fue despedido abruptamente, telegrama dejado en un casillero para que él se entere, por los conflictos que hubo con el agua, y que es justamente por lo que hemos invitado a esta persona para que nos cuente desde el primer momento qué pasó en Caucete y qué está pasando actualmente, que hay denuncias de que abren los filtros de agua y sale lleno de larvas de mosquito, el agua sale color chocolate, como si fuera un chocolate ya pasado. O sea, ¿qué está pasando en Caucete? ¿Eso ocurre ahora? Está ocurriendo actualmente, lo han estado mostrando esta semana a través de Facebook, la red social que algunos quieren y muchos odian. Walter Pacheco, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Sí, bueno, esto de Caucete se ha tornado algo constante, se puede decir, pero hay, ¿cómo lo puedo explicar? Hay sectores, por ejemplo, el sector que en este momento está más afectado es el sector del barrio Justo P. Castro 4 y el barrio de Las Moritas. Ahí se inauguró hace poco una perforación. La perforación que se hizo en calle San Isidro, cuando la colocaron a cañería, no la purgaron lo suficiente y fue cuando salió el agua negra. Porque en esas cañerías cuando se instaló se metió agua de canal, igual que esa perforación cuando la habían hecho. Eso un pozo se produce, o sea, que llama producir, se le llama que hay que drenarlo varios días hasta que el agua, por más que se enciende y se pare el pozo, tiene que salir clara y hacer los controles necesarios para recién inyectar la cañería. Por la premura del caso, metieron una cañería, revolvió todo, largó todo el barro de la ventanita que estaba abajo del pozo y salió todo negro, podrido. De ahí no descarta que pueda haber alguna filtración de la parte de los desagües cercanos o de las cloacas que estaban colapsadas en ese momento en ese barrio con la napa. No sé a qué profundidad puede estar en ese momento esa bomba, porque a mí cuando me echaron todavía no lo terminaban a esa perforación. Pero bueno, eso un poco de ahí, en más si el cloro que se está echando, lo cual ignoro ahora la dosis, pero si llega a ser insuficiente puede producir que quizá los microorganismos que tenga la cañería no mueran al todo. Y si ¿cómo se llama? Llegase a haber alguna filtración, de lo cual muchas veces dicen es imposible, hasta yo mismo muchas veces he dicho que es imposible que agua de cloaca se meta dentro de la cañería de agua. ¿Por qué razón? Porque el agua trabaja con presión y la cañería de cloaca trabaja con succión. Me llama la atención, la verdad que es un tema muy, muy especial, ¿no? Porque en San Juan, obviamente que se saca agua de las capas freáticas en muchas ocasiones para poder hacerla pasar por las redes, pero esta filtración de agua contaminada, de cloacas, en zonas donde no hay cloacas sino hay pozos negros, capas freáticas que se contaminan muy fácilmente, solamente con echar cloro se puede certificar de que sea agua totalmente potable para el consumo humano. No, o sea, por lo general el cloro mata todo bacteria, virus que pueda tener el agua, pero hay por ahí puede haber un virus, bacteria o microorganismo que pueda llegar a ser resistente a la dosis de cloro que se echa. Si se echa demasiado cloro, produce problemas estomacales
porque ablanda la flora intestinal y produce diarrea, sobre todo en niños. Si se le echa poco cloro, y puede pasar lo que pasó en febrero-marzo de este año, que quizá, según lo que dicen, lo cual no está confirmado, que fue una bacteria, primero dijeron Escherichia coli, después dijeron Shigella, y dijeron rotavirus, al último nunca se definió. Pero en la Escherichia coli, eso es un germen producido de las cloacas. Si hay una cañería que se contamina, toda la cuadra y todo el barrio tiene que sufrirla. No puede ser que sufra en una casa uno, a la cuadra siguiente otro. Eso, por lo general, contaminación es pareja, ¿no? Tendrían que haber habido 300 damnificados, tendrían que haber habido por lo menos 3.000 damnificados. ¿Por qué no nos cuenta un poquito la historia por la cual fue directamente despedido de Obras Sanitarias? Bueno, yo acá les voy a dejar una historia medianamente de lo que pasó, pero se lo cuento rápido. Yo estaba a turno mañana, entro el día 28 de febrero, turno mañana, y detectamos a las 7 de la mañana que no había cloro en una de las perforaciones. Aclaro que las perforaciones que cloraban, que dan a Caucete Centro, donde fue el problema, eran 2 solamente. Y la planta tenía un tacho con un surtidor de bronce, donde no salía por la boca el surtidor, sino que goteaba por el fondo. El agua de la planta prácticamente es para dar un pico de presión, solamente es el 30% más o menos del consumo de Caucete. El otro 70% lo hacen las perforaciones. Primero se rompió una bomba de la perforación número 6, que está en la calle Colón, se les dio aviso al jefe, no habían bombas, se estuvo trabajando sin bombas, no hubieron casos en aquella zona. Después se rompe la perforación número 3, que la detectamos, le avisamos al jefe y se refuercen el cloro de la planta. Sí, reforzamos lo que se podía, aparte del goteo por ahí. A cálculo le echaban un chorro de cloro con el balde, pero no se puede echar mucho porque desde la planta retiran los camiones de la municipalidad agua para las piletas públicas, a la difunta Correa, Maraya, Bermejo. Entonces, si nosotros le echamos mucho cloro, como me dijo el secretario general, le hubieras echado 2 baldes de cloro, hubiera salido saturada en cloro y hubiera habido drama con los niños donde toman agua. Y ahí sí hubiésemos tenido nosotros la culpa por no haber dosificado como corresponde. La muestra de cloro, cuando sacaron el día viernes, salió baja, pero salió. Eso se ocultó. Dijeron que no había salido nada de cloro. Ahí nosotros ya veníamos teniendo drama porque la planta tiene una capacidad de 18.900 litros para cloro. Solamente estaba trabajando un tacho de 3.500 y no mandaban cloro porque la orden del presidente de la empresa era que tenían que retirar de marquetado porque se decía que podían adulterar el cloro en el camino. Así que día por medio se retiraba 300 litros, donde el consumo de Caucete era 215. Nosotros teníamos orden de los jefes de no darle ni siquiera al hospital cloro cuando venían a pedir. El cloro era solamente para plantas. Planta y cloacas en ese momento trabajaba sin aclorar el agua que salía de la planta. 25 de mayo no tenía cloro, bombas de cloro no habían en ningún lado, que ya iban a llegar. Nosotros tenemos los recibos cuando se retiraron las bombas de cloro, que fue el día sábado 4 recién, cuando ya todo se había desbordado. Trajeron bomba, pusieron bomba en la planta. Recién por primera vez en 31 años ponen ese día 4 de marzo una bomba de cloro. Y aducieron de que nosotros no habíamos controlado la bomba de cloro. Chicos, ustedes hacían, o no sé si se acostumbra a hacer en la actividad que ustedes desarrollan, un informe en algún libro diario, van asentando cada una de las contingencias que se producen. Sí, hay un libro de guardia que está foliado o sellado.
pero ya pasó en otras épocas, por ejemplo, cuando hay problemas con los obreros, el libro vale. Cuando hay problemas que lo inculpan los jefes, el libro desaparece. Entonces, el libro es y no es. Desde hace 31 años siempre ha sido el jefe de planta, está en la planta y él sabe todo el problema. Él pasa el problema, que no sabemos si vía telefónica, personalmente, por escrito cómo lo hará, pero por escrito sé que no se hacía, iba a la oficina, reclamaba ante el jefe de región. El jefe de región reclamaba, ya sea por escrito, verbal o a jefe de servicio interior en San Juan. Y el jefe de servicio interior reclamaba a otro más arriba. Con las bombas de cloro, yo no sé si la pidieron por escrito, pero si la pidieron por escrito, desapareció el papel. El jefe de planta se cansó de pedir y de llamar directamente a San Juan por bomba de cloro. Y por cloro, porque nosotros necesitábamos más cantidad de cloro, y en ese tiempo la ingeniera que estaba a cargo que ya la sacaron del cargo, la removieron a otro cargo, no sé a qué cargo, no la echaron. Que estaba encargada de todo lo que era el cloro, nos dijo cuánto, le preguntó al jefe cuánto cloro ocupan allá, y más o menos 200 litros por día, dice. Entonces hagan una banquita y cómprenlo. Esa fue la respuesta. Así que había que mandar la camioneta a traer de a 300 litros en un tacho de allá de Marquesado. Con las bombas de cloro, que ya van a venir. Misteriosamente aparecieron 4 bombas nuevas. ¿Por qué no las mandaron antes? Los jefes sabían, el jefe de región, el jefe de interior sabía. A ellos fueron sancionados con 15 días de suspensión, pero terminando la suspensión lo ascendieron de cargo. Ahora el jefe de interior es jefe de servicio de Gran San Juan y el jefe de región es jefe de servicio interior. ¿A usted se le imputa un acto de negligencia? Sí, dijeron que era negligencia e impericia de los guardias y que el jefe de planta era el principal responsable. A nosotros, de los 8 guardias, a 6 le tomaron declaraciones solamente, a 2 no le tomaron declaración. Y a todos los guardias que estuvieron lo echaron por el hecho que no habían controlado la bomba de cloro de la planta. Nunca hubo una bomba de cloro y el control se hacía. Lo que pasa es que también muchas veces no cuentan de acá los jefes que cuando hay una urgencia directamente llaman por teléfono y hay que dejar todo lo que se está haciendo para salir de urgencia que ellos mandan de allá. A ver, antes de continuar con Walter Pacheco, todavía tenemos cosas para preguntarle. Quiero que Mauricio Nefa, que es experto en defensa civil, nos cuente cuál es su visión respecto de la seguridad que puede haber en Caucete con el tema de este vital líquido que sin ese no existe la vida, ¿no? Mauricio, ¿por qué no lo contás? A ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tal? Muy buenos días. El tema del agua, sí, es un tema muy complicado, no solamente en Caucete, sino en toda la provincia de San Juan. Por ahí Caucete tiene una característica especial por el tema del agua, igual que le pasa al departamento 25 de Mayo, que nosotros lo venimos viendo desde el año 98 con el tema de la contaminación de arsénico en agua por 7 puntos por arriba de lo que permite la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo un trabajo que es de mi auditoría, que ya se los he compartido al doctor Massanti y allá a mi amigo, por privado, Espinosa, para que vean la problemática que tiene en este caso el departamento Lencón, con la contaminación del agua con arsénico, contaminante que es el arsénico. Digamos, tenemos una enfermedad que es la enfermedad del acre, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Pero eso se ve más que nada en las zonas norte de San Juan, ¿puede ser? Sí, se ve no solamente digamos, la enfermedad es oriunda en Belleville, Córdoba, ahí nace la enfermedad, que es la enfermedad del acre,
La enfermedad del acre está repartida en toda la República Argentina. Sí, tenemos hoy por hoy... El agua con arsénico más que nada se nota en la zona del río... todo lo que es el río Hacha, el río San Juan, porque en sí, si uno va un poco a la historia que tiene, lo que es la enfermedad es a través de lo que es la hidropirita. La hidropirita es la ceniza volcánica, que normalmente uno lo usa en la piedra Pómez. Si lo vemos para el lado de Lencón, Caucete, Bermejo, el paso de San Gabriel a través de la Valle a Mendoza, son todas zonas afectadas con esta problemática. San Luis, Las Trancas, Cáchal, que es un desastre natural. Digamos, no es que haya intervenido ni una fábrica, ni la mano del hombre. Bueno, pero los filtros pueden evitar que eso realmente llegue al cuerpo humano, ¿no? Ahí es donde vamos a llegar. Hay un tratamiento que se llama la planta de ósmosis inversa. La planta de ósmosis inversa en el año 98, en la zona de Lencón, colapsó. Un pozo que se sacaba agua del Automóvil Club Argentino, colapsa, año 98. Montamos un operativo en conjunto con la Cruz Roja Argentina. Yo en ese momento me encontraba haciendo mi tesis en la zona de Lencón. Por ahí muchos me preguntan, ¿y por qué elegiste la zona de Lencón para hacerte una tesis? Porque como yo soy experto en defensa civil, era cómo convivir con el sismo en zonas alejadas. Y nos encontramos dentro de esta tesis la emergencia, que es un pueblo de 2.000 habitantes que se queda sin agua potable. ¿Y cómo asistir a esta población? Porque como el señor recién lo decía, OCE siempre mira para otro lado. OCE decía, año 98, que en Lencón no pasaba nada, que estaba todo bien. Digamos, los informes de agua que largaba la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Mendoza, OCE, digamos, lo desconocía. Esta población, digamos, nunca se ha hecho un relevamiento de contaminación en sangre, porque el arsénico es cancerígeno, es mortal, es acumulativo, y el arsénico va de la manito del flúor. Si vamos a entrar más a la parte médica, digamos, tenemos problemas de osteoporosis, tenemos problemas de acumulación de arsénico en sangre, tenemos problemas en los riñones, tenemos problemas el manchado que se ocasiona en la dentadura, las uñas, el pelo. ¿Qué pasa, Mauricio, si yo digo el agua de San Juan, incluida el agua que tomamos acá en la capital, es biológicamente potable, bioquímicamente no es potable porque tiene aproximadamente 5 veces más cantidad de sales de las que debería tener? Eso lo dije en el año 2001, fue un escandalete que se armó en la provincia. Sí, o sea, sí, yo en el año 98, cuando dije que el agua de Lencón estaba contaminada con arsénico y con flúor, me trataron de joven rebelde, por no decir otras palabras. Que en algunos casos me tuve que hasta exiliar de San Juan, como yo les había comentado en los programas anteriores, yo estuve viviendo en el sur, porque no podía ir en contra de la política que estaba de turno. El otro día acá el compañero me decía el tema de la ficha de afiliación. Cuando hay una emergencia, cuando hay un desastre, cuando hay una catástrofe, no hay ficha de afiliación que valga, y hay funcionarios que todavía no lo entienden, porque estamos hablando de vidas humanas. Digamos, Lencón se quedó 60 días sin agua potable. Digamos, se presentó un proyecto que desde la localidad de Camarico hasta Lencón, que son 35 kilómetros, se le hizo un acueducto. Ese acueducto tuvo una gran falencia. Primero, no tiene válvulas de retención. Segundo, no tiene filtros intermedios de PCA. Y tercero y fundamental, Lencón tiene una población de 2.000 habitantes aproximadamente. En el año 98 no se vio que los puesteros que tiene Lencón, que son más de 60 puestos, tengan unas canillas comunitarias. No tuvieron un poquito de visión o de cabeza la gente de OCE en conjunto con la gente de proyecto para decir, bueno, armamos canillas comunitarias para que el puestero no tenga que irse hasta Lencón a buscar agua.
a lo que me refiero, estos 60 días, la gente de Lencón que se quedó sin agua, voy a hacer un poco de memoria y un poco de historia de San Juan. A cargo, Chicahuala, de jefe de bomberos, nos puso toda la logística de bomberos para poder asistir a esta gente que nosotros, gracias al diferimiento de Gualtieri, un diferimiento que está en la zona, ellos ofrecieron un pozo para poder asistir a la gente de Lencón. Hasta el día de hoy, pasaron más de 10 años y Lencón vive con ese pozo. Desde Camarico, porque no se hizo un acueducto nuevo de decir, bueno, llevemos agua desde Santa Rosa, que es lo que tendría que haber sido después de 10 años, para asistir al pueblo de Lencón. El otro día lo escuchaba el ministro de Educación, que muy felizmente inauguraban la iluminación de las trancas, que es lo que limita con San Luis, que también San Luis tiene su problemática, no solamente de arsénico, sino de salinidad en las aguas, diciendo vamos a llevar agua potable de Lencón hasta las trancas. Señor ministro de Educación, con todo el respeto, hoy, después de 12 años, digamos, Lencón ya tiene problema de vuelta de agua. Digamos, sale un hilito de agua en el Lencón. Si yo le bajo la presión a la cañería o yo aumento la cantidad de kilómetros, y eso lo van a saber más los ingenieros que yo, voy a bajar la cantidad de presión. Por ende, Lencón va a volver a tener problemática de agua. Lencón en el año 98 le llamaba el agua sana, porque nosotros, a través de muchos gentes privadas, que si me dejan nombrarlo, a través del sindicato de camioneros, a través de Sánchez Huerta, a través de la Municipalidad de la Capital, la Intendencia 9 de Julio, todos acudieron a este operativo que nosotros montamos, que fue una emergencia. Siempre la provincia a destiempo entre la emergencia y la catástrofe. Digamos, nosotros no tuvimos que lamentar ninguna víctima. Los chicos de la zona de Lencón, en ese momento había un teléfono semipúblico para 2.000 habitantes, hoy por hoy tienen por lo menos señal celular. Gracias a este proyecto que nosotros montamos, la escuela de Lencón hoy tiene una escuela en condiciones, porque este proyecto llegó hasta Presidencia de la Nación. Educativamente hablando, Lencón no tiene escuela secundaria, los chicos de Lencón tienen que ir a San Gabriel, de la provincia de Mendoza, a estudiar, si quieren terminar sus estudios secundarios. Lencón nunca ha habido un estudio en el ganado, para ver si ese ganado está contaminado o no. Digamos, la gente de Lencón no solamente vive del ganado, sino vive de algo que se llama junquillo. Tenemos un mini desierto argentino que se llama zona de médanos negros, que es reserva natural por excelencia. Lencón tiene muchas, digamos, fuera de la buena disposición que tiene la gente para ayudar. Nosotros en esos 60 días, digamos, pudimos asistir con muchos entes privados y públicos, porque yo creo que se puede mezclar lo público y lo privado y salen muy buenas cosas, y no hay un cuánto te quedaste por detrás, perdonando la expresión. Pero la gente de Lencón viene sufriendo el tema del agua y el tema de la contaminación en el agua de arsénico hace más de 50 años. Hay una ley de atención primaria de la salud nacional, nadie la respeta. Hay una ley de defensa civil provincial, estamos hablando en chino. Cuando yo digo siempre, la defensa civil no se hace entre 4 avenidas. La gente de zonas alejadas tiene las mismas o mayores necesidades que la gente de la población. Mauricio, es cierto lo que decís, pero hoy como es la mentalidad de los sanjuaninos, dentro de los que me incluyo, obviamente. Por ahí no nos preocupamos tanto por lo que pasa fuera de las 4 avenidas, pero yo quiero que después de la pausa que vamos a hacer, que le cuentes a la gente qué pasa o qué pasaría en la misma capital de San Juan con el agua del río San Juan y con los emprendimientos mineros que tenemos, más las escombreras que están largando aguas ácidas y con peligro para la salud. Y ya vamos a volver también con Walter porque le quiero hacer alguna preguntita con respecto al despido. Y me gustaría aprovecharlo a Mauricio para, aparte de lo que va a contestar, que vaya pensando cuáles son los problemas estructurales que él ha planteado sobre Lencón
en toda esta zona, porque acá está haciendo falta que algún funcionario provincial que colabora, que ha ligado a Delfina, visite esa zona con ingenieros y demás, porque creo que ese problema estructural tiene que dar solución. Y esto que dice que la gente se tiene que ir a estudiar a Mendoza, hablábamos recién de la conectividad con el arquitecto cocinero, bueno, a ver cómo se ensambla todas esas cosas, porque me da mucha tristeza esto de que tener, porque el que va a Mendoza tiene un inconveniente de transporte y demás, y se le encarece una barbaridad cualquier carrera que usted quiera aprender. Así que ese tema estructural me gustaría que lo abordemos, y lo que preguntaste vos, ya volvemos. Nada menos que del agua. Bueno, vamos a volver, antes de ir con Mauricio para hablar del agua del río San Juan, vamos a volver con el señor Walter Eduardo Pacheco, y voy a leer la carta notarial que se le manda el día 14 de marzo de este año, 2017. Y dice así: en virtud de que, como es de público y notorio conocimiento, la afectación a la salud pública de la comunidad de Caucete por la falta de funcionamiento de una bomba dosificadora de cloro de la planta Agua Caucete y por la falta de control en el tenor de cloro a la salida de la planta de agua, tareas que están bajo su responsabilidad, siendo usted agente obrero de guardia rotativa de la planta de Agua Caucete, se le comunica la extinción de la relación laboral a partir del día de la fecha de notificación de la presente por la negligencia evidenciada en el desempeño de sus funciones. Y bueno, y después dice que pasa a buscar la liquidación de su sueldo. La verdad que es impactante, porque Walter es, digamos, como lo bien dijimos al principio, el eslabón más finito. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Seguro, se cortó el hilo por la parte más delgada. Y Walter Eduardo Pacheco actualmente, de haber sido empleado de planta permanente, se ha quedado en la calle. Y ahí es donde yo quiero preguntarle a Walter cuál es la situación actual de él en cuanto al tema económico y qué está haciendo para, bueno, de alguna forma pelear por esta situación, subsistir. Walter. Bueno, mi señora trabaja en la docencia, en una escuela de capacitación laboral, es el dinero que entra y bueno, con la liquidación que dieron, que no es indemnización, sino liquidación mensual más vacaciones, con eso se está guardado. Le pagaron el mes trabajado y le calcularon las vacaciones. Exacto. Sí, sí. No indemnización por la indemnización, eso va... pero Walter, ¿cuál es la responsabilidad que usted realmente tuvo en esta situación? Según lo que dice ahí, es el control del cloro. El control se realizaba. Normalmente se hace cada 2 horas el control. Nosotros el día martes avisamos al jefe de planta, ya el jefe de planta sabía que las bombas no funcionaban y no habían repuesto de bombas. El guardia yo estaba en guardia en la mañana, el guardia de la tarde intentó por todos los medios de reparar una de las bombas que estaba conectada y no tuvo ocasión. Y el guardia de la noche está para control. Los controles en la planta se hicieron normalmente. Cloro de la planta salía, pero no puede clorar la planta con un 30%, solamente la planta es el consumo de Caucete. El otro 70% eran perforaciones con bombas mucho más grandes que lo que sale de la planta. Entonces es imposible que se pueda clorar todo Caucete desde la planta. Para poder clorar todo Caucete hay que parar las perforaciones. Si para las perforaciones, la presión de Caucete no va a subir a más de 2 o 3 metros de altura, o sea, 300 gramos aproximadamente. Hubo jefes acá, usted era un empleado y tenía jefes. ¿Los jefes han cargado con alguna responsabilidad ante este evento? ¿O se lavaron las manos? No, los jefes directamente se lavaron las manos. Hubieron 2 de los jefes de región, de Caucete y jefe de servicio interior, que fueron sancionados, pero apenas terminada la sanción fueron elevados de cargo
para un cargo más alto, obviamente más lucrativo. O sea, usted se debe sentir como el perejil del plato, ¿no? Y obviamente hicimos notas hacia el gobernador explicando toda la situación. Varias veces intentamos con el asesor, el señor secretario, el señor Rueda, mandando al gobernador, hablándolo al gobernador de pasada cuando iba a inauguraciones allá en Caucete, que nos dieron una audiencia. Seguramente probablemente notas que no les llegan a su despacho, porque sabemos de la sensibilidad del gobernador, ¿no?, en cuanto a estos casos de acceder al diálogo. Sí, el gobernador la confianza está en el presidente de la empresa, que el cargo de presidente de la empresa lo coloca el gobierno de turno. Pero hasta mismo Gualberto Allende, que es el ministro de Desarrollo, ha sido compañero nuestro. Él trabajaba en 9 de julio, en la guardia de 9 de julio, y hablamos con él, y él directamente nos quedó que nos iba a conseguir una audiencia con el ministro del Agua, audiencia que nunca se consiguió. Pacheco, ¿cómo queda la audiencia si la enfermedad sobreviviente que tiene usted es como consecuencia de lo que le sucedió en esta función o no? Sí, mi único trabajo ha sido obra sanitaria. No se puede una cuestión cardíaca decir que ha sido puntualmente, porque eso lo toman como una afección. Pero si a eso consideramos que mi afección fue por estrés, mala alimentación y sedentarismo, ¿a qué le llamaba? Yo le decía al médico, sedentarismo no, si yo ando por todas las plantas, salís a hacer deporte, no tengo tiempo, entonces, o salí a caminar, no, entonces soy sedentario. Alimentación, dice, ¿cómo te estás alimentando? Y como a veces un sándwich arriba de mi camioneta, porque yo tengo que hacer mantenimiento eléctrico de la planta de agua, de cloaca, de Caucete, las plantas agua y cloaca de 25 de mayo, 9 de julio, uniones vecinales, inclusive era un paralelo al electricista que había en obras sanitarias. He ido a hacer trabajos de tablero desde Barreal hasta todo lo que era Bermejo, Difunta Correa, 9 de julio, el Mediagua, las 2 acequias, todo eso lo tenía yo a cargo. Perdón, tiene puesto un marcapaso, ¿no? Sí, un cardiodefibrilador, debido a un síncope, los 2 síncopes que tuve, uno en el trabajo, el año pasado me internaron, me colocaron un cardiodefibrilador para evitar muertes súbitas, todo. Es evidente que, a ver, yo como médico lo puedo decir claramente a esto, el estrés crónico, obviamente que influye sobre esto, y no debe haber más estrés para un ser humano que perder su trabajo en un momento que todavía no le correspondía, quedarse sin ese ingreso tan vital. Y de una manera injusta. Y de una manera que obviamente es injusta, ¿no? Sí, yo desde los 22 años empecé a trabajar. Yo soy de título, soy profesor de enseñanza primaria, recibido en la Escuela Normal de Caucete. Nunca ejercí, a pesar que tuve ofrecimientos de supervisores, debido a que obra sanitaria el sueldo era mayor que el de un maestro en ese tiempo. Así que me dediqué solamente a obra sanitaria, con el tema eléctrico, con el tema de guardia, pero eso me llevó a que tanto trabajo llevaba que por ahí dormía 2 a 3 horas por día. Eso me llevó al estrés del infarto. ¿Qué edad tiene usted, Walter? 53. O sea que para jubilarse le faltan todavía un año. Y sí, no, faltan a los 65. Bueno, tratamos un poquito, no seas así. Bueno, no se agarra del micrófono, no se lo suelta, pero por nada, pero no importa. Mauricio, no es un trofeo. Vamos con Mauricio. A ver. Mauricio quedó una pregunta pendiente que era, ¿qué pasa con la ciudad de San Juan, con la capital de San Juan, con el agua del río San Juan? ¿Cuál es la situación actual? Porque, a ver,
A mí no me van a hacer chupar el dedo de que estamos con un agua que es pura, cristalina, totalmente potable. Yo sé que no es tan así. ¿Qué está pasando con esa agua y cuáles son los riesgos que tenemos de el uso de, ojo, de la explotación de la minería en Calingá? No, y los chicos tienen que ir después a estudiar a Mendoza. Eso hay que contestarle a esa gente. ¿Qué solución le vamos a dar a los sanjuaninos? Bueno, pero empecemos por algo. Empecemos por el tema del río San Juan. Yo creo que hay un organismo en San Juan que tendría que empezar a funcionar mejor de lo que ya viene trabajando. Por ahí el gobierno de la provincia parece que se olvidó del Instituto Nacional del Agua. Aclaremos un poquito algo, Mauricio. En la provincia se hacen grandes inversiones. Teatro del Bicentenario, se hace el Stadium, se hace la Ruta del Sol, se hacen cosas que son multimillonarias. ¿Qué pasa con el agua? Yo creo que hay una falta de mantención y falta de tareas de mantenimiento. Yo creo en lo personal que la planta de OCE hace más de 20 años que quedó totalmente obsoleta y colapsada, que no hay una inversión desde el gobierno provincial, pero no de hace más de 20, 30 años para atrás, digamos, porque la planta de Marquesado, hablo en lo personal, por un trabajo que hemos estado realizando en la planta, lo que recién el señor comentaba, la falta de cloro en los departamentos, porque hoy por hoy OCE tiene un gran problema, no tiene tanque para llevar en las movilidades el tema del cloro para asistir a todas estas plantas móviles que tiene, o plantas fijas que tienen en los distintos departamentos. Hoy por hoy la planta de OCE no cuenta con plantas de ósmosis inversas móviles, como lo puede tener el Ejército, como lo puede tener Cruz Roja. Explicarle a la gente para qué sirve esa planta. Porque... La planta de ósmosis inversa es una planta que a través de partículas minerales saca el arsénico y el flúor del agua. Con estas plantas móviles, OCE o cualquier entidad de gobierno, sea Defensa Civil, sea Gendarmería, Ejército, Prefectura, pueden asistir en caso de una emergencia, un desastre, una catástrofe, a las zonas alejadas, para que la gente de barro pueda transformar en agua potable. Yo vivo en un barrio residencial acá en San Juan, y por ahí muchos se preguntan, pero barrio residencial, pleno barrio del Bono, nos quedamos sin agua. Sí, digamos, si yo en el barrio del Bono tengo que andar viendo las horas para ver qué tengo de agua y que no tengo de agua, o me sale un chorrito de agua y el tanque no se me llena, imagínese con 45 grados de temperatura a la sombra, cómo se debe sentir la zona de Lencón, Bermejo, Casparina, Punta del Agua y todo lo que es Pedernal, Cieneguita, Divisadero, todo, que no tienen asistencia en caso de una emergencia. No vamos a hablar de la catástrofe, una emergencia que no tienen agua potable. Si hoy por hoy la capital de San Juan tiene que estar tomando agua en bidones, eso yo lo veo en mi casa todos los días, y yo les recomiendo a mis padres, tomen agua, pero que no sea envasada de San Juan. ¿Por qué? Porque en San Juan las plantas que hay, y no las voy a nombrar porque no quiero que se me enojen, hay muy pocas. Primero, que no hay planta para separar el cianuro en agua. En San Juan no existe. Digamos, tanto que hablamos de la minería, de la decantación, de los acuíferos, de los diques de lixiviación y todo. En San Juan se sigue haciendo minería con cianuro. Por ahí dicen, sí, pero el cianuro que contamina, que mata. Yo vengo de trabajar en una empresa minera en el sur argentino. Y esto lo voy a decir en lo personal. Yo vengo a trabajar porque es lo que yo soy recibido en la parte de seguridad patrimonial. No es solamente el tema del cianuro. Y lo que ocasiona la voladura, la sopa química esa que se usa para hacer voladura. Metales pesados. Exactamente, que eso queda polvo en suspensión, que el clima, la flora, la fauna... Digamos, pero simplemente se deposita en la nieve, después va al río y tenemos agua contaminada, ¿no? Es una cuestión de decantación, digamos. Si la cordillera está a 4.000, a 5.000 o a 6.000 metros de altura, digamos, por una cuestión de decantación y de acuífero, digamos, en el tiempo, no sé, yo lo vengo pregonando desde el año 98, por eso fue uno de los motivos que yo me tuve que ir de San Juan y me decían que era un loco, como no voy a decir la palabra, pero que yo con la edad que tenía no podía
digamos, que no era un futurista. Digamos, yo creo en la minería, pero también creo en la minería sin cianuro. O con controles severos que permitan el desarrollo. Se va dando todas estas cosas que uno dijo al principio, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que en 450 años desde que se fundó San Juan a la fecha, solamente llevamos 15 años con minería. El resto del tiempo San Juan vivió de la agroindustria, o sea, no creo que si no tuviésemos minería San Juan pierde la guerra y nos tenemos que ir a otro lado. Pero todavía no me contesta Mauricio algo que yo le pregunté al principio, que me interesa mucho, que es el tema de el agua del río San Juan, cuáles son los riesgos que tenemos y qué seguridad tiene la gente en la capital de estar tomando agua pura. Yo creo que los riesgos son muchos y la seguridad son mínimas. Por eso yo creo que el agua de San Juan, primero que no la controle OCE, porque los OCE siempre, en lo personal, desde el año 98 hasta la fecha, siempre sacó los estudios de agua a favor de ellos. Cuando en el año 98 decía que en Lencón, el agua de Lencón era totalmente sana y no había contaminación de arsénico. Por eso yo primero le pediría, con humildad, con respeto, a todo el gobierno de San Juan, que si tiene que hacer estudios de agua, que lo haga fuera de San Juan, en organismos realmente serios. No solamente la Facultad de Ingeniería de San Juan, sino tenemos de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, el Instituto Nacional del Agua, que está en la avenida Circunvalación y avenida España, que son organismos que cuando tienen que funcionar, porque yo siempre he dicho, lo privado y lo público trabajan bien y pueden trabajar hermanados, sin un retorno o sin un sencillito, a ver con cuánto nos quedamos, porque ese es el otro problema. Digamos, la gente de muchos pueblos o de muchas zonas alejadas se muere y no saben por qué. En la época de la Alianza hubo un gobernador que trajo 12 ambulancias para los departamentos porque creía en la emergencia. Las ambulancias desaparecieron. Al día de hoy nadie sabe dónde están esas ambulancias para asistir en una emergencia, una picadura de alacrán. Porque la gente de Lencón, los docentes, tienen que salir a la ruta a hacer dedo para poder irse o venirse. Cuando la movilidad del Ministerio de Educación pareciera que está para otras cosas, no para asistir a los docentes de zonas alejadas. Un centro de salud totalmente abandonado. Una falta de cariño por la población de San Juan. El San Juan es un San Juan de todo, con humildad, con respeto. Porque la gente que va a trabajar a Lencón, como la que va a trabajar a Bermejo, a la difunta, son gente que no lo hace por ahí por un sueldo, como recién lo decía el señor, sino por una cuestión de vocación de servicio, por querer educar, por querer que esos chicos sean un poco mejor el día de mañana, pero nos encontramos con una educación trunca que yo puedo estar cambiando. Le mando chico a Mendoza para que terminen el secundario, no una carrera terciaria, universitaria, el secundario, y a través de eso lo tengo que asistir con agua para que el pueblo de San Gabriel en Mendoza pueda tener agua a través de los camiones cisternas del municipio. Me quedé con un concepto ahí que planteaste, tomar agua pero que no sea envasada en San Juan. Yo estoy tomando agua envasada, ¿no? Tomo mucha agua y tiene buen sabor, observo que de buena calidad, no sé, claro, me asusta ahora. Pero yo te veo y me doy cuenta que estás tomando agua. ¿Estoy demejorado? Yo te veo muy demacrado, ¿eh? Bueno, pero hay que comprarle a San Juan. Ya ni la voz te sale como antes, como cantabas el tango antes. Y como dice... A mí me recomiendan el compre sanjuanino. Y también, hay una ley que dice que le compremos a San Juan, hay muchas empresas que compran fuera de San Juan y es lo último que se acuerdan de comprarle a la provincia, pero yo quisiera saber de parte de salud pública, qué garantías tengo yo como sanjuanino que me certifiquen que esa agua no trae arsénico, no trae plomo, no trae mercurio, no trae elementos pesados, no trae cianuro. Y respecto al tema de la minería, y con esto voy cerrando, cuando hay minerías que tienen una policía minera que realmente
controla la minería, y tenemos una minería en Santa Cruz, que en algunas empresas, cual yo he estado, realmente hacen cumplir la ley, o tienen una cooperativa del mismo Estado, que es un ente controlador, en este caso voy a ser muy puntual, Fomicrup, que es una empresa que controla al ente minero, digamos, porque una empresa sudafricana tiene una planta de reciclado de cianuro, sexta en Sudamérica por el tratamiento del cianuro en dique de lixiviación. Y uno por ahí se pregunta, ¿y por qué en Santa Cruz, digamos, la pueden poner esa planta y hay inversión, y en San Juan no se usa la planta de reciclado de cianuro? No hablemos de la minería sin cianuro porque dicen que es muy cara. Para mí no es cara porque es un proyecto una inversión a largo tiempo. Claro, no dejemos de tener en cuenta de que la minería de Barrick en Veladero estaba planificada para aproximadamente 13 a 15 años y la van a llevar a 30, o sea, de que ya todos los caños, todo lo que están usando ellos está caduco, está para cambiarlo, por eso que tiene la accidentología que tiene, ¿no? A ver, yo quiero aprovechar este comentario que está haciendo Mauricio, primero para preguntarle, él que ha estado ahí, cuántos habitantes tiene ahí el Encón y demás, porque vos lo decirle, tenemos que procurar tenerlo acá, si Dios quiere, la semana que viene, al ministro de Educación. Quiero saber cómo se está proyectando esta cuestión, porque los chicos que van a ir a estudiar secundario a Mendoza nos están necesitando a nosotros, si no a las autoridades escolares, por menos los medios de difusión. Bueno, yo comentarle que este proyecto, que yo lo bauticé en el año 98, y lo voy a seguir defendiendo a capa y espada, se llama Proyecto Lencón, que hay muchos diputados provinciales actuales que yo en mano se lo he entregado, por lo menos para que lo lean y sepan cuál es la problemática del Lencón. Hasta el día de hoy ninguno me contestó. Ha habido autoridades nacionales, senadores y diputados nacionales que yo personalmente en mano, a sobre marrón en papel, se lo he entregado, ninguno me contestó. No es por el tema de un proyecto que yo puedo tener una visión de futuro, decir, bueno, enviemos a la gente Lencón gas licuado y que tenga a través de los Zeppelin un poco de gas natural. La gente de Lencón no tiene gas, no sabe lo que es el gas natural. Vaya diciendo qué cosas, explíquenlo porque yo estoy tomando notas. Vamos a llevar a la Cámara de Diputados, naturalmente. Es que los diputados, varios de ellos ya tienen el proyecto para estudiarlo y tienen mi número de teléfono, más de uno, para que nos sentemos a hablar de la problemática. ¿Tiene copia del proyecto? Sí, está la copia del proyecto. Lo vamos a remitir a Carlos Castro Espinosa para verificar si es que han tenido la delicadeza al menos de darle lectura o de leerlo en algún momento e interpretar ese proyecto. Es más, se lo podemos dar en mano al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Marcelo Jorge Lima, para que él tenga una copia. Sí, no hay ningún problema, digamos, yo siempre en esto... Confía en nosotros, ¿no? Sí, pero el señor Carlos Espinosa ya lo tiene en su Facebook privado, como el doctor Ricardo Masanti. Me adelanté a los acontecimientos esta vez. Sí, lo mandó. Para que lo vean, para que lo analicen, para que lo estudien y para que lo debatamos entre toda la gente de 25 de mayo, porque el Lencón, vamos a hacer un poco de historia, pertenece al departamento 25 de mayo, departamento de Santa Rosa, que el intendente actual es el mismo intendente que estaba en el año 98, que es médico, digamos, que no puede decir, yo de esto no me enteré. Disculpame. Juan Carlos Quiroga Moyano. Exactamente, en el año 98 yo me acuerdo que tuvimos un corte de ruta nacional para que eso se hiciera público. Nos tuvimos que sacar un poco la investidura, pues, porque no lo podíamos hacer con la investidura puesta, para que la gente de Lencón recibiera una asistencia. Y en el recuerdo me voy a quedar con algo que me decía un empresario sanjuanino. Lencón siempre fue base de camioneros. Lencón nace por los camioneros. Tenemos un centro del SENASA que controla en la zona de Lencón. Eso sí, controla los autos que transeúntan. El ganado hace más de 50 años que no se controla. ¿Qué cantidad de gente hay en el Lencón? Entre 2.000 a 2.500 habitantes tiene hoy por hoy Lencón, porque no solamente el pueblito cabecera,
sino repartido en todos los puesteros que tiene Lencón. Es una zona muy amplia, muy desprotegido de todo sentido, falto de comunicación de todo sentido, y en esto nosotros trabajamos muy duramente en el año 2000 desde la Dirección de Emergencia de Acción Social. Yo en esa época era contratado de Acción Social, estaba la directora y después venía yo. ¿Quién estaba la directora? Mónica Palavecino. Digamos, hacíamos muchos trabajos en zonas alejadas, que eso hoy por hoy se perdió. Digamos, los operativos de emergencia que se hacían entre salud pública, acción social, gendarmería, registro civil, todo se perdió. Yo voy a aclarar una sola cosa. Los médicos cuando asumen cargos dejan de ser médicos, pasan a ser ministros de salud, pasan a ser intendentes y se olvidan de la medicina. Muchísimas gracias, Mauricio, por la participación en el programa de hoy, y señor Walter Pacheco, lamentamos mucho lo que está viviendo y esperemos que a partir de este programa alguien se fije en usted y alguien se dé cuenta de que es muy injusto lo que se le ha hecho. Gracias por participar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es el primer medio donde yo he podido explicar los otros medios periodísticos. ¿Cómo es el nombre del abogado defensor? Olga Pastor. Los otros medios periodísticos nunca nos citaron, así que bueno, es la primera vez que vengo yo a un medio para poder comunicar qué fue lo que pasó. De ahí, bueno, hay muchas cosas para hablar, pero desgraciadamente Obras Sanitarias siempre tapó huecos. Extendió muchas redes, pero no se dedicó al mantenimiento de lo que tenían. Entonces, eso generó en todos estos problemas y en todos los que van a seguir, porque Caucete va a seguir con problemas. Acuérdense que Caucete tiene toda la cloaca colapsada, se hicieron cañerías para 20 años y llevan ya 25. Así que, y la obra sanitaria, donde el agua era de calidad cuando era tratada agua superficial, y se trataba y se hacían todos los controles necesarios, ahora, por la falta de mantenimiento de las plantas, es más fácil hacer una perforación y colocar una bomba que inyecte cloro automáticamente. Bueno, yo creo que vamos a ver a quién le estalla finalmente este tema tan grave que es el tema del agua de San Juan. Y además la salud. Sí, obviamente, que vamos a ir viendo cómo se desarrolla este tema. Y Mauricio quería aclarar, una pequeña cosita, le damos 10 segundos. San Juan tiene una gran problemática que hace más de 50 años no trabaja en la prevención de los acontecimientos. El último evento que hace poco ha cumplido aniversario, el terremoto del 44, creo que marcó un antes y un después de la reconstrucción de San Juan. Yo creo que a San Juan le falta trabajar en lo preventivo, y a esto me refiero, y no me quería ir sin olvidarme, pues si no después se iban a enojar conmigo. Lo que está sufriendo la gente de Valle Fértil por los incendios forestales, por la falta de prevención en tema de los aviones hidrantes, que en el año 2011 colapsó el único avión que tenía la provincia. Hoy por hoy San Juan no tiene aviones hidrantes, tiene que pedirlo a la Nación por el Plan Nacional del Fuego, que justo una vez más tuvimos la problemática y cuando la provincia los pide estaban usándose en el incendio en Córdoba, por eso también se demoraron. Pero ha habido muchas hectáreas que se han quemado en Valle Fértil, que nadie pareciera que quiere hablar. Digamos. Yo le invité a José Torres para que viniera hoy, estaba muy cansado. Bueno, sin palabras de este tema, porque a ver, cuánto se ha gastado en obra pública y no tenemos avión hidrante. La verdad que San Juan es como que vive a remiendos. Es una provincia que le falta mucho para funcionar como verdadera provincia, como un estado, ¿no es cierto? Vamos a ir a un corte breve porque ya viene algo que todo el mundo está esperando, que es el tema de la factura de electricidad.